Buenas tardes para todos. Buenas Es para tardes. mí un inmenso placer hablar del tema Introducción al Japón, presentación del Japón. Se trata, con mucho, como verán ustedes, de uno de los destinos más bellos que uno puede imaginar en el mundo. No solo por lo que contiene y su gracia y su encanto absolutamente imperecederos, sino por lo que modifica a la gente entrar en contacto con Japón. Eh, Igual que con la India, nadie puede quedar indiferente con lo que compone esencialmente en el orden social, en el orden estético, en el orden político, en tantas frentes, una realidad tan atractiva y tan llena de matices como Japón. Entonces, por eso insisto en que para mí es un placer, un honor a través de esta breve presentación que más o menos dura unos 45 minutos y después con las preguntas que ustedes hagan, entrar en ese universo absolutamente maravilloso que es el Japón. Por tanto, muy buenas tardes a todos. Eh, Japón es en verdad mucho más que un destino. Ya veremos, es efectivamente una manera de ver el mundo, es una cultura, es una mentalidad que a pesar de lo extraña que nos parece y de lo lejana que nos parece, produce una suerte de epifanía, una especie de revelación en cada una de las personas que se acercan a ella y que las cambia probablemente para siempre. Eso no se consigue fácilmente en muchos destinos. Efectivamente, hay muchas cosas bellas en el mundo, atractivas, interesantes, pero Japón produce una suerte de conmoción interior y eso es más o menos lo que intentaré vislumbrar el día de hoy. Venía yo pensando que sobre Japón pues se puede hablar una hora o media hora o 10 minutos o también 100 horas. Es una materia virtualmente inacabable. Por eso he hecho esta pequeña selección como una presentación para que ustedes tomen en cuenta algunos de los aspectos más llamativos y más interesantes, porque después se pueden desarrollar cada uno de ellos, por ejemplo, las ciudades, el arte, la historia, la cuestión puramente estética, las características, digamos, espirituales del pueblo japonés y de la cultura japonesa hasta sus manifestaciones más contemporáneas, hasta lo que es el Japón moderno, el Japón contemporáneo, ese Japón un poco indescifrable que los jóvenes ven a través del manga o de las series y que tiene tantos símbolos, que respira una vitalidad misteriosa y que se ha convertido efectivamente en uno de los polos de fascinación y satisfacción más grandes del mundo. Para darles un ejemplo que pueda servir de comienzo en esta charla, podría decirse que Japón es el país más admirado del mundo. Es decir, fuera de Japón, eh, en más de 100 países, la fascinación por Japón resulta simplemente pues más poderosa y derrota casi a cualquier otra. Eh, Quizás solo Italia tiene la posibilidad de fascinación que tiene Japón. Y eso es ya decir mucho, considerando lo impresionante que es el acervo de atractivos de un país como Italia. Entonces, Japón es muy admirado, pero al mismo tiempo es muy poco conocido, es relativamente incomprendido. Entonces, esa doble condición de ser un país muy atractivo, pero muy poco conocido, es la que quizá nos ha movido en este esfuerzo por dar una mirada abarcante a Japón. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Eh, la siguiente diapositiva. Japón es un archipiélago. Lo más importante, efectivamente, que lo caracteriza es que se trata de más de 7.000 islas. Además, son islas que están
en el océano menos pacífico del mundo, que curiosamente se llama Océano Pacífico, y que precisamente por eso tienen ese carácter movedizo, inestable de cinturón de fuego y pues la sismicidad efectiva en tierra más alta del mundo, con más de 14.000 movimientos sísmicos por año. Entonces, lo primero es que hay que entender que la cultura de las islas y de los archipiélagos efectivamente no es la misma que la cultura de los continentes. Hay un cierto aislamiento, hay una cierta visión del mundo que es relativamente cerrada, que caracteriza la insularidad en muchos pueblos. Si ustedes, por ejemplo, se han preguntado lo particular que tiene Cuba o lo particular que tiene la Gran Bretaña, hay que poner en primer lugar la condición insular. Es decir, el pueblo se hizo mirándose a sí mismo, o se ha hecho mirándose a sí mismo a través de miles de años, en un a veces relativo y a veces completo aislamiento. Además, las condiciones de la vida son duras o han sido siempre duras y por tanto no es sino ahora un lugar de diversión, un lugar de descanso y de contento, porque la historia de Japón es una historia conflictiva, es una historia plagada de dificultades, de encuentros, de guerras, de contradicciones. Eh, esa mentalidad que hoy nos hace admirar a un país pacífico, a un país ordenado, a un país muy minucioso y riguroso, incluso a un país en buena medida resuelto ya en una suerte de jubilación colectiva, pues ese país ha sido justamente todo lo contrario a través de su historia. Un conjunto de islas marcadas por las divisiones internas, las guerras, las luchas intestinas de los famosos daimíos, señores feudales, que durante siglos y milenios se han combatido unos contra otros. Es muy interesante entender la dimensión del poder político en Japón porque, aunque el emperador es cabeza de la nación, ha sido esencialmente una cabeza simbólica, mientras que el resto, la administración misma, la vida de la sociedad, ha sido siempre algo plagado de dificultades, de contradicciones, y pues empezando porque la naturaleza jamás descansa, jamás se queda quieta. No solo hay que pensar en los terremotos y los temblores, hay que pensar también en el azote del mar, en el famoso cinturón de fuego, en los tifones, en los maremotos, en las muchas dificultades y cambios de clima. Japón tiene desde un clima muy tropical en el sur, en las islas Ryukyu, por ejemplo, ahí se ve en el extremo sur la famosa isla de Okinawa, que tiene un clima muy parecido al de la isla de Formosa, el actual Taipán, que es un clima tropical de 25 grados que no cambian todo el año. Pero la isla de Hokkaido, en el extremo norte del archipiélago, en cambio, tiene el clima de las Kuriles y de las islas propiamente rusas, que están al norte y que han marcado pues un destino nevado, un destino de grandes dificultades. El pueblo, ahí viven los Ainu, un pueblo extraño, misterioso, rarísimo, que por sus costumbres y sus características se parece mucho a los pueblos de la Manchuria y a los pueblos de la Siberia. Eh, Además, el cinturón de las Kuriles conduce precisamente a Kamchatka y al estrecho de Bering, a una zona muy inhóspita del mundo. Entonces, Japón tiene un poco de lo uno y un poco de lo otro. Y así se ha ido confeccionando como una especie de cinturón que une el norte con el sur, o por lo menos con el centro de la Tierra. Hay que recordar también que al oeste tiene la península coreana y Corea ha sido en parte su modelo y en parte su rival durante miles de años, pero tanto Corea como Japón han vivido también toda su historia a la sombra de China, es decir, del gran pueblo chino, de la gran cultura china, de miles de años de influencia
que no siempre ha sido benéfica, no siempre ha sido bien recibida. Pero Japón, debido a su condición insular y precisamente porque China despreció el mar durante miles de años, pues no recibió mayores invasiones, solamente influjos que se manifiestan en la escritura, que se manifiestan en las costumbres, en la religión, en una visión del mundo en la que, por ejemplo, el shintoísmo, la religión nacional japonesa, se parece mucho al confucianismo. Pero eso lo vamos a ver con cierto detalle más adelante. Por favor, a la siguiente diapositiva. Esta cuestión de lo sísmico no es un juego. Efectivamente, es una tortura y una tormenta para todos los habitantes de Japón. Es cierto, claramente que ellos están acostumbrados y que el pánico ya no es el fundamento de la vida cotidiana, pero sí una cierta sensación de tensión. Voy a citar varias veces aquí al escritor japonés Junichiro Tanizaki, que es un observador extraordinario de su propio pueblo y del contraste que tiene ese pueblo con el resto del mundo. Junichiro Tanizaki tiene una frase que dice que en Japón nadie puede vivir completamente tranquilo, que por eso es que añora tanto los paisajes serenos y la sobriedad y la tranquilidad, porque dice, en medio del sueño puede pasar que uno se despierte sobresaltado y toda esa tranquilidad sea, al contrario, el advenimiento de una tragedia misteriosa, injusta, implacable, con todo el celo y la brutalidad de la naturaleza. Más o menos estoy parafraseando lo que dice Tanizaki. Eh, Nadie, absolutamente nadie puede vivir tranquilo en Japón. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de una naturaleza hostil, de un mundo agresivo, de un mundo que está en una suerte de espera, de transición, de potencia, de desastre, que no es de ahora, sino que ha acompañado la vida japonesa por miles de años. Entonces, la metáfora de la catástrofe se manifiesta cada tanto tiempo como una realidad implacable. Curiosamente, no son los terremotos, no solo el mar que se puede lanzar sobre la tierra, sino incluso lluvias terribles e inundaciones y otras catástrofes de muy diverso origen, empezando por plagas y pestes que pueden provenir del continente. Todo eso ha amenazado la vida de Japón. Por eso podemos decir que es un mundo de gente inquieta, despierta. ¿M? Está en el encuentro de varias placas tectónicas generando una actividad sísmica incesante. Lo digo porque algunas personas piensan ustedes en el modelo colombiano, es como si todos viviéramos amontonados en la Mesa de los Santos, que es el sitio más sísmico de Colombia. Eh, pero además la aglomeración, pero además la infraestructura de millones y millones de individuos que tiene que garantizar su supervivencia constantemente. Eso no es solo de las sociedades modernas, ya en la antigüedad japonesa, en los cuentos del Genji Monogatari, en las novelas y en las historias, incluso en las anécdotas y las leyendas, la naturaleza está siempre acechando, siempre inquieta. Por eso uno de los símbolos fundamentales de la vida japonesa es el zorro. El zorro representa a aquel animal astuto que, sin embargo, puede ser víctima de la naturaleza y que a través de trampas, de astucias y sobre todo de una cierta cultura de la prevención y de la intuición, se adelanta o se anticipa a las catástrofes que pueden sobrevenir sobre el territorio. Cuando uno es un turista y va a estar 15 días, pues puede estar tranquilo, en realidad. Eh, pero un habitante tiene la idea de que algún día lo suyo, su casa, su mundo, será destruido, porque ya lo ha visto destruirse varias veces, ya sea en el campo o en la ciudad, ya sea una infraestructura muy grande y muy sólida, un gran edificio, un gran puente, o una casita de madera muy modesta y muy discreta
que siempre tendrá que ser algún día reconstruida completamente. Esa es otra metáfora interesante que sirve para arrancar en un universo, digo, tan inquietante como es este de Japón, 14.000 sismos al año. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y todo eso, puede interrumpirme. Otra característica absolutamente central, fundamental, vital para entender a Japón es la religión. Y lo primero que hay que explicar es la religión nacional japonesa, Shinto. Eh, la palabra To quiere decir camino, y Shin es el camino de las almas o de los espíritus. La religión shintoísta es, podríamos decir, una de las más primitivas que puedan existir en el mundo porque considera que la naturaleza toda está animada y poblada de espíritus. Eh, de hecho, el origen de las religiones es esta idea de naturaleza animista, de que todo posee un ánima, todo posee un espíritu que nosotros como humanos no conocemos sino a través de sus manifestaciones y especialmente sus manifestaciones más violentas, y que nunca, jamás nos ha obedecido y jamás nos obedecerá. En este sentido, la sacralidad de la naturaleza es el fundamento de la religión Shinto y también la idea de que los antepasados, los muertos, acompañan y advierten a los seres vivos, de alguna forma incluso los protegen, a través de la intuición, es decir, de la idea de que constantemente hay que estar preparado para la muerte, para una catástrofe irremediable, para el colapso de todo aquello que pensamos duradero o perecedero. El símbolo del shintoísmo es esta puerta de color naranja o estas puertas de color naranja con el techo, que se llaman torii. Estos torii lo que denotan y recuerdan es que constantemente estamos atravesando puertas, estamos atravesando dominios, pasando de un dominio de lo tangible a lo intangible, o a veces regresando de lo intangible hacia lo tangible. Esa condición de la religión Shinto es efectivamente la sacralidad de la naturaleza, la fuerza de lo invisible, la presencia de lo misterioso, de lo incomprensible en el alma y en la vida de los seres humanos. Es decir, piensen ustedes que prácticamente toda la cultura occidental se ha hecho sobre la idea de que lo que hagamos nos va a durar para siempre, mientras que la cultura japonesa tiene conciencia de lo fútil y de lo pasajero y de lo frágil que es todo estado de cosas. Entonces, esa conciencia de que constantemente estamos enfrentados a mundos invisibles que pueden jugar a favor nuestro, pero también en contra nuestra, es una idea filosófica extraordinariamente importante. Es decir, se trata de la conciencia de criatura, de la conciencia de fragilidad, de la conciencia de finitud que tienen todas las cosas. Por decirlo así, el carácter provisional que tienen efectivamente las cosas de este mundo. Si uno mira en la cultura, en la cerámica, si uno mira en la literatura, si uno mira en cualquiera de las artes japonesas, la idea de fragilidad es algo que se respira poderosamente. De hecho, en este libro del que vamos a hablar en unos momentos, El elogio de la sombra de Tanizaki, justamente destaca el hecho de que los japoneses no aman lo que es perfecto y luminoso, sino precisamente lo que es oscuro, imperfecto, aquello que muestra, por decirlo así, su conexión con lo finito, con lo terrenal, con lo terrestre, con lo imperfecto. Y no porque no les guste la contemplación de la belleza en la armonía suprema, sino porque saben o intuyen que la vida en realidad no es así, que todo se da con nervaduras, que todo se da con imperfecciones, que todo se da con una gran cantidad de limitaciones, de imposibilidades.
Y además que ya los antepasados, con su experiencia, nos enseñan muy a las claras que no podemos estar dormidos en los laureles, que cualquier situación imprevista o intempestiva nos está llamando a despertar de un sueño de duración, de un sueño de ensoñación, justamente, incluso de inconsciencia, que constantemente se ve amenazado por la realidad. Eso es en realidad el contenido más importante de la religión Shinto. El mundo está poblado de kamis, o sea, de espíritus. Entre ellos es muy famoso, se ha hecho muy famoso precisamente el kamikaze, el espíritu del viento, que en Japón se manifiesta a través de tifones, a través de ventarrones impresionantes que pueden ser todo lo devastadores que uno pueda imaginar o que pueden ser suaves, dulces, calmados, acompasados. Es muy bello y muy particular encontrar que la experiencia fundamental de los turistas en Japón es la contemplación serena de la naturaleza, pero siempre pasa que en medio de ese paisaje sereno hay algunos factores de preocupación, alguna turbación, aunque sea pequeña, que nos recuerda los días, los meses, los años en los que las cosas no son así. Viene la tormenta, viene el terremoto, viene el maremoto, la inundación, la inquietud, la oscuridad. ¿Sí? Y luego, al día siguiente, todo parece de nuevo conciliarse, tranquilizarse, volverse sobrio, llevadero, un poco como pasa en las novelas de eh, muchos autores japoneses que eh, vamos a mencionar brevemente aquí. Siguiente, por favor. Esto de la religión Shinto nos recuerda un poco, además, como decía al comienzo, la historia de Japón. Japón no ha sido nunca una nación tranquila, nunca. Y en virtud de su carácter insular, la mayor parte de las guerras las ha tenido consigo misma, con la propia sociedad. Por tanto, no es la historia de la unidad que hoy es tan característica y tan sólida en Japón, sino la historia de la división en clanes, en feudos, con sus famosos señores feudales, los daimíos, con sus aún más famosos guerreros samurái, con mujeres abandonadas o niños asesinados, con una brutalidad que en verdad deja pasmado a cualquiera que investigue en la historia de Japón. Esa brutalidad no ha sido, sin embargo, absolutamente arbitraria, ha tenido una serie de reglas complicadas efectivamente, pero que ayudan a entender el pasado tan tormentoso como la naturaleza misma, o como la relación con la naturaleza misma, como la relación con los espíritus. La idea de que las pasiones humanas se desbordan, que incluso individuos muy controlados y muy dueños de sí mismos pueden resultar muertos en cualquier momento, incluso por una falta pequeñísima. Y esto nos remite a otro problema que será fundamental y ha sido fundamental en la historia de Japón, que es el problema de las normas, de las reglas, de los mandatos. Japón ha sido un poco el hijo de la arbitrariedad mezclada con un cierto formalismo, incluso en muchos casos un formalismo excesivo. Todavía hoy la vida de los japoneses está asignada por ese formalismo excesivo que los hace tomar en cuenta muchísimas cosas, incluso muy sutiles, que nosotros no tomamos en cuenta. Es paradójico al ver ustedes estas imágenes, la sensación de armonía, la sensación incluso de calma que respiran muchas de las figuras y de las acciones propias de Japón, las más características, como por ejemplo el castillo de Osaka, como esa relación tan formalizada entre el samurái y la geisha, pero no hay que olvidar que, sin embargo, es un país ritual, es un país en donde
han acontecido todo tipo de cosas, incluso las más terribles, sería incluso genocidios o por lo menos asesinatos implacables de regiones enteras a través de los tiempos. Y sin embargo, la nación ha sabido reconstruirse y regenerarse a partir de todas esas catástrofes, de todas esas trampas en las que ella a sí misma ha caído y se ha tendido. Em, lo dicen también autores muy famosos de la literatura japonesa que vamos a citar después. Todo ha sido una trama de guerra, como en las películas de Akira Kurosawa, por ejemplo, Rambam, en fin. La mayor parte de de las películas del cine japonés clásico reconstruyen este periodo tormentoso que antecedió a la llegada de Tokugawa Ieyasu al comienzo del siglo XVII, porque toda la historia anterior a la llegada de Tokugawa y de la era Tokugawa fue la historia de guerras intestinas, de guerras civiles, prácticamente sin solución de continuidad. Unas detrás de las otras, unas en unas regiones y las otras en las otras regiones, todo el mundo armado, todo el mundo inquieto, con la idea de que no se podía descansar tampoco en las noches tranquilamente, ni en el invierno, porque en cualquier momento podía sobrevenir, igual que los azotes de la naturaleza, una tormenta perfecta que causase una mortandad implacable. Por eso la historia está teñida de sangre, de cortesía y de respeto a las normas, que es lo que se me ocurrió ponerles a ustedes para mostrar esas paradojas tan apasionadas y apasionantes que caracterizan la historia japonesa. Hoy hay grandes historiadores como Stephen Trumbull, es el más famoso, historiadores de Japón, pero hay muchos, incluso en Netflix hay una serie muy buena que si ustedes quieren eh, profundizar en este asunto, se llama La lucha por el Japón. Eh, muestra las guerras civiles desde el comienzo del siglo XVI hasta el comienzo del siglo XVII, por citar aquellas que fueron más famosas y en donde además las formas de guerra cambiaron de aquellos ejercicios rituales medievales basados en la espada, la famosa katana y otras armas muy tradicionales, a las armas de fuego, que llegaron hacia la segunda mitad del siglo XVI y cambiaron para siempre eh, la razón de ser y el espectáculo y el resultado de las guerras civiles. Es curioso cómo después de ser tan mortíferas esas armas de fuego en la segunda mitad del siglo XVI, se consiguió finalmente la paz del shogunado de Tokugawa, que estableció un cierto periodo de paz y una relativa decadencia para ese viejo modelo de vida basado en los samurái, los ninja y el mundo guerrero. En todo caso, a Occidente siempre le ha fascinado esa parte de la historia japonesa y que en buena medida se refleja hasta el presente en los temas de manga, que si ustedes miran bien, tienen casi todos una mentalidad profundamente escatológica, es decir, ligada al fin de los tiempos, a la llegada de la muerte, a la catástrofe que todo lo cierra, en fin, a un espíritu bastante pesimista que ha marcado a fuego a través de los siglos la mentalidad japonesa, la mentalidad de los ronjin, de los guerreros, de los samuráis, su estricta vida, el hecho de que prácticamente cualquier cosa que rompiese las normas y un cierto sentido subjetivo del equilibrio y la perfección era causa de que el samurái sacase su katana y decapitase sin ningún tipo de contemplación al individuo, niño o anciano o anciana que osare o que hubiera osado romper alguna prescripción. En todo caso, esa historia tan terrible, esa historia tan fuerte, nos conmueve profundamente, considerando hoy
que uno de los pueblos más pacíficos del mundo es el pueblo japonés. Eh, estas paradojas sí son, pues, extraordinarias. Ya lo mencionaba en una charla anterior, cómo los escandinavos alardean de ser hoy algunos de los países más pacíficos y serenos del mundo cuando fueron durante siglos la tierra de los vikingos, famosos por sus crímenes y por su arbitrariedad. Algo similar, aunque de una naturaleza ritual diferente, marca la historia de Japón, la historia del archipiélago, de las perpetuas guerras civiles, que se salvó de modo milagroso gracias al kamikaze, al espíritu del viento, de la invasión de los mongoles en el siglo XII y en el siglo XIII. Los mongoles que habían arrasado en la tierra implacablemente a todos los pueblos, estuvieron muy cerca de llegar a Japón, pero el viento los desparramó en su intento naval, porque los mongoles, afortunadamente para los japoneses, eran muy malos para navegar, mm, y muy inexpertos, justamente porque ese no era su elemento. En cambio, para Japón navegar es parte de la vida. No solo navegar, sino pescar. De hecho, pues no hay país en el mundo más pescador y que haya refinado a través de los siglos más las técnicas de pesca que Japón. Es perfectamente explicable y plausible en un mundo de archipiélagos y de pequeñas islas e islotes, como les digo, 7.000 en total, los que caracterizan la vida japonesa, que sean hábiles pescadores. Por favor, a la siguiente imagen. Si alguien no me está entendiendo, pues puede interrumpir perfectamente. Vamos a hablar ahora brevemente del influjo de China sobre Japón. China, pues, es el gigante de tierra adentro y, por tanto, ha marcado el destino de todos los pueblos de Asia. Es decir, China ha influido en Corea, en Mongolia, ha influido en Vietnam, en Tailandia, en todos los países que están en su cuenca y alrededor. No en vano se ha concebido desde la antigüedad como el centro del mundo, el famoso reino del centro, el Shunguo o Shunguo, que quiere decir el reino del centro o del corazón. Todo se ve y todo lo ha visto China a través de los milenios en relación consigo misma. Por tanto, Japón, pues no era más que una isla de bárbaros. Resulta sumamente interesante cuando uno estudia la historia de China el hecho de que, salvo en el presente, en los últimos 40 años, el resto de los 7.000 años de la vida china ha vivido de espaldas al mar. Ha visto al mar como un límite, como un peligro insondable, en todo caso como la negación del espíritu y el destino del pueblo chino. En cambio, Japón, pues está ineluctablemente ligado al mar, está ineluctablemente ligado a las tormentas y a la inestabilidad, como hemos visto. Era normal, por eso, que Japón pues se fijase mucho en la cultura china y buscase desde el comienzo imitarla, mientras que China se fijase muy poco o apenas nada en la cultura japonesa y la tuviera como un área absolutamente periférica de influencia, pero nada decisiva para su propia historia. Es en ese sentido tan desigual en el que hay que ver las relaciones entre Japón y China a través de los tiempos. Lo digo porque hoy, con la mentalidad occidental, la gente tiende a pensar que Japón incluso es superior y siempre ha sido superior a China. Es cierto que se ha desarrollado de manera temprana antes que China, pero incluso hoy ya China sobrepasó de un modo absolutamente implacable y estremecedor a Japón, porque Japón tiene fuerzas limitadas. En cambio, China concibe o se concibe a sí misma como si tuviera, obviamente sabemos que no es cierto, fuerzas ilimitadas. En cualquier caso, la influencia no solo en la escritura, que la escritura ideográfica que caracteriza al mundo japonés, pues es una versión de adaptación de la escritura china.
como ustedes saben, la mayor parte de la gente ni en Japón ni en China aprendió a escribir, sino solo hasta hace muy poco tiempo. La alfabetización en China es cuestión del siglo XX, porque fuera del tradicional 9% o menos de funcionarios que manejaban en el mundo taoísta la escritura en China, el otro 91% era completamente iletrado y pertenecía a una cultura exclusivamente oral. Algo similar pasó en Japón a través de los tiempos. Japón es también, aunque no lo creamos, una cultura de la oralidad. Y es de la oralidad porque es lo que se oye y lo que se capta lo que puede darle a la vida un sentido. Esta característica resulta muy interesante y muy reveladora, un poco a la luz, a la lógica o a la luz de lo que dice Marshall McLuhan, de las culturas que inventaron y desarrollaron la imprenta y por tanto la palabra escrita. La palabra escrita en alguna forma congela el lenguaje. El lenguaje es pura vida, como dirían los costarricenses, el lenguaje es pura emotividad y puro movimiento. El lenguaje oral, que es el de la mayor parte de los seres humanos a través de la historia. Es por esa vía de lo oral, de las historias, de los cuentos, de las anécdotas y sobre todo por la vía de la religión, que China ha influido de un modo más intenso en Japón. Porque el shintoísmo, como veíamos, es una versión japonesa del confucianismo, es decir, una religión de la práctica, una religión de la obediencia, una religión del trabajo, una religión de la sumisión a la tradición de los antepasados, una religión en muchos aspectos gerontocrática, es decir, que respeta lo que otros dijeron, lo que otros hicieron a través de anécdotas, como se cuenta, por ejemplo, la vida de Confucio. Algo similar ha existido desde siempre en Japón. Japón es un país de leyendas, un país de anécdotas, un país de misterios, un país incluso, se diría hasta infantil en la asimilación de las grandes lecciones de la vida, como por ejemplo prevenir las catástrofes, como por ejemplo recuperarse de las catástrofes, como por ejemplo sembrar y cosechar absolutamente a tiempo, hacer todo lo que está en sus manos para garantizar la supervivencia ya no solo del individuo, porque en realidad ni Japón ni China son tierras de individuos, sino la supervivencia de la nación, la supervivencia de la colectividad, del grupo, que está muy por encima del individuo. En todos los aspectos importantes de la vida, incluso hasta el presente, prima la colectividad sobre el individuo. Priman los valores de todos frente a los de cada uno. ¿Mm? Es en ese sentido que ningún japonés, tampoco ningún chino, es un individuo tan autónomo, ni tan libre, ni tan dueño de sí como cree serlo un occidental. ¿Mm? En buena medida, el occidental es una invención relativamente reciente de un ultraindividuo, ¿sí? Es decir, un individuo que cree que efectivamente él constituye alguna suerte de centro del universo. En cambio, los países de Asia, los países más antiguos, son dramáticamente colectivistas, es decir, prima lo contrario. Las prioridades, los valores, los deseos de la colectividad priman absolutamente sobre los del individuo. Es esa una de las lecciones y de las influencias más grandes que China ha ejercido sobre la cultura japonesa, sobre la coreana, sobre la vietnamita, sobre todas las culturas de su periferia, porque todavía se puede decir, creo yo, que la individualidad plena o la individuación, como la llamaba Schopenhauer, de manera plena, apenas están haciendo en países como Japón. Por eso vemos las reacciones que vemos, por eso la gente está constantemente mirando e intuyendo el lenguaje no verbal de los demás. Por eso en los gestos hay más significación que en las palabras. Por eso incluso uno puede conducirse perfectamente en Japón sin abrir la boca, sin decir nada,
solo con sus gestos, solo con su intuición, solo con su lenguaje no verbal y al mismo tiempo estando atento al lenguaje no verbal de los demás. Esa ha sido la característica más poderosa y más interesante y más, digamos, definitoria de la vida japonesa a través de los siglos. La palabra es importante, claro, incluso de modo preferencial la palabra oral, pero el gesto y su significado resultan aún más concluyentes y más definitivos, más expresivos, más contundentes, más valiosos, más llenos de una especie de misterio a través del cual se comprende con fluidez la vida japonesa. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver entonces de manera breve esto del elogio de la sombra y la belleza de lo imperfecto y lo sutil de Junichiro Tanizaki, porque en buena medida constituye eh, un eje de comprensión de Japón. Si ustedes van a viajar a Japón algún día, o si ya tienen planeado viajar a Japón, la clave es entender qué es lo bello y lo valioso para los japoneses, en contraste con lo bello y lo valioso para nosotros, los occidentales. Es curioso particular, algunos colombianos no se sienten muy occidentales, pero de todos modos provenimos de ese modelo de vida y de ese modelo de conciencia, incluso de ese modelo de pensamiento, que al fin y al cabo uno no ha inventado la lengua que está hablando. Y la lengua proviene de alguna parte y de algún espíritu, incluso de algún tempo, es decir, de alguna relación con el tiempo y la temporalidad, también con el espacio, también con la luz y la sombra, en fin. Todo eso lo toman en cuenta los japoneses. Los japoneses son muy dados a la lectura de lo sutil. La tesis de Tanizaki consiste en decir que a él le asombra que los japoneses de hoy, los japoneses modernos, él murió en el año 65, pero ya en ese tiempo, los años 40, 50, después de la guerra precisamente, le asombraba cuando vio a los norteamericanos establecidos en Japón y a otros pueblos que venían a vivir y a compartir sus valores con los japoneses derrotados después de la guerra. Le sorprendía el contraste estético que hay entre los unos y los otros. Para un occidental, la experiencia estética es básicamente la experiencia de lo luminoso, de lo visual, de lo indiferenciado. ¿Mm? Perdón, de lo diferenciado. Mientras que para un japonés, la experiencia estética es la de la sombra, la de lo imperfecto, la de lo que tiene todavía algún correlato con la naturaleza y por tanto algún vicio de forma que rompe la simetría perfecta. Eh, los japoneses no son dados a respetar o a admirar la simetría, como si lo somos nosotros los occidentales, ni en la música, ni en la literatura, ni en el paisaje famoso del Ikebana, ni en los bonsái, ni en los bosques, etcétera, hay auténtica uniformidad. Todo es, digámoslo así, imperfecto. Todo es así eh, diseñado por algún misterioso patrón que no comprendemos del todo. Esto se refleja, dice Tanizaki, en la sombra. Se refleja en todo aquello que se hace inconscientemente en la mirada cuando se pierde en el horizonte. Si ustedes miran, como veíamos al comienzo de esta charla, el material por excelencia de la historia de Japón no es el concreto de las sociedades contemporáneas, sino la madera. La madera, primero, resiste mejor el invierno. Segundo, la madera puede ser más versátil a la hora de los terremotos porque no se desploma de modo tan inmediato como se desplomaría un muro de piedra o un muro de ladrillo. La madera puede además ser restaurada en cuestión de unas pocas horas o, en caso de que se incendie, puede ser reemplazada por nueva madera.
El 70% del territorio japonés es de bosques sagrados que están sin tocar, están en perfecto estado de conservación. Podría decirse que el pueblo japonés tenía una intuición ecológica muy antigua, pero estaba vestida del traje de la religión y de la religiosidad. Tanto el shintoísmo como el budismo, que son las principales religiones japonesas, adoran la naturaleza y quieren o han querido siempre preservarla lo más que se pueda. Han vivido en relación con la naturaleza, ¿sí? Usando materiales como la madera, como la roca, o la piedra o la grava, y sus extrañas armonías y sus extrañas imperfecciones. Eso es, digamos, parafraseando a grandes rasgos, lo que dice este bellísimo Elogio de la Sombra. Es un ensayo de unas 70 páginas que creo yo, si ustedes van a viajar a Japón, deberían leer. Eh, Hay muchas piezas de literatura que son interesantes y autores absolutamente apasionantes en Yasunari Kawabata, en fin, ahora está muy de moda Nogue y otros autores muy intempestivos, incluso muy violentos, algunos de ellos. Tanizaki es una suerte de cronista de la vida japonesa y de la transición del mundo clásico, del mundo intemporal japonés de la madera, a este Japón moderno. Tal vez la experiencia más fuerte que un viajero experimenta cuando llega a Japón es el contraste vivo entre lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno. Y lo moderno pues sigue cánones y estándares similares, no iguales, pero similares a los de Occidente. Las grandes autopistas, los grandes puentes, las construcciones espectaculares, las grandes ciudades atiborradas y muy atafagadas, pero en el espacio íntimo y en la parte que corresponde al alma de cada quien, dice Tanizaki, debe haber algo del pasado, debe haber algo que se pueda tocar, que sea tangible, como se tocaban y se sentían las cosas en el pasado. De manera particular, los japoneses adoran y veneran el agua. El agua, igual que el fuego, igual que la tierra, igual que el cielo, constituye el eje de los elementos. Es particular e interesante que lo más sagrado, precisamente para el shintoísmo, sea el agua. Los lagos, las quebradas, las cascadas, incluso los sitios para bañarse, esos pozos, las aguas termales, en fin, todo lo que tenga que ver con el agua es sagrado, es valioso. Eh, no solo se le cuida ahora con gran esmero, sino que se le ha cuidado siempre. Una de las experiencias más interesantes que uno capta en la vida japonesa es que ese respeto que ahora se respira es antiguo. Lo dice Tanizaki también en su ensayo. Por ejemplo, cita como algo que impresiona un poco a los observadores occidentales, como uno de los sitios más íntimos y más eh, consoladores y abrigadores para un japonés promedio es el baño. El baño en donde ellos hacen pues sus necesidades, todo tipo de necesidades. Si el baño es acogedor, si el baño es fresco o si hay un sonido evocador en el baño, etcétera, porque el baño normalmente está ligado a la naturaleza. Recuerden ustedes que muchos japoneses vivieron hasta los años 60 con, con letrinas y con baños muy antiguos. No es la relación de la limpieza aséptica que caracteriza al occidental con respecto a los desechos humanos, sino una relación de que una parte de uno vuelve a la tierra, regresa al origen. Y es en ese orden de cosas que hasta esa operación que para los occidentales es solamente, digamos, lo desechable y lo que hay que olvidar, esa
remite a lo que es atractivo y hay que recordar. Eh, Muchas otras cosas de la vida cotidiana, no sé, los peines, las servilletas, todo se trata con un preciosismo, todo se trata con una delicadeza extraordinaria. Piensen ustedes nada más en la cajita del bento, la cajita del almuerzo que todo el mundo lleva, porque la cultura japonesa es una cultura de lo portátil y no de ahora, sino desde hace siglos. La cajita del almuerzo es hecha con un preciosismo que a muchos occidentales los lleva a tratar de conservar la cajita cuando se trata de algo fungible. Efectivamente, cada pequeña cosa de la vida cotidiana se convierte casi en una pieza de artesanía y en algo que se puede regalar por no, el preciosismo y la delicadeza con la que han sido elaborados. Piensen ustedes, por ejemplo, en el empaque de los regalos. Piensen en, bueno, una gran cantidad de cosas que los occidentales consideramos simplemente utilitarias para los japoneses, dice Tanizaki, no son utilitarias. Han sido parte de una costumbre, de una tradición. La obsesión frenética que tienen los japoneses con la limpieza, con la pulcritud y además con una idea absolutamente conservadora de la limpieza, es decir, que las cosas tienen que quedar exactamente como estaban antes de que los seres humanos las usaran. ¿Mm? Esa obsesión con la forma, con la posición, con la localización de determinados objetos, de determinados lugares, de determinados rituales, es una una condición absolutamente vital de la cultura japonesa. Creo que ya me estoy extendiendo mucho. Por favor, a la siguiente, esto es un poco la continuación. Sin la sombra no existiría la belleza. Esa es nuestra firma, nuestra forma de pensar. Hallamos la belleza no en los objetos mismos, sino en los claroscuros de luz contrastando con los objetos. En esa idea un poco evanescente que está en el manga, que está en la pintura, que está en la tradición japonesa. Y esto me remite a una obra que yo creo que es uno de los fundamentos de comprensión de la vida japonesa, que es la novela más antigua que se conoce en el mundo, la novela de Genji o Genji Monogatari, que escribió Murasaki Shikibu, una, una doncella de corte, a comienzos, pues, hacia el final de la primera mitad del siglo XI. En ese tiempo, en el siglo XI, vivió Murasaki Shikibu y escribió la novela llamada Genji Monogatari o Historias de Genji. Genji es un cortesano que en parte es guerrero, pero sobre todo es la historia de un vividor. Y sin embargo, este vividor de aquellos tiempos lleva consigo, igual que el resto de la sociedad, una gran cantidad de elementos rituales y de valores que hacen que esta novela de 900 páginas en alguna forma sea un retrato del Japón medieval y que además no haya una diferencia irreconciliable entre el Japón medieval y el Japón contemporáneo. Obviamente, los propios japoneses son muy enfáticos en decir que son mundos completamente distintos y en alguna medida irreconciliables. La verdad es que uno se lleva la impresión contraria, que esos mundos son relativamente contiguos y que entre la tradición y la modernidad y el desarrollo contemporáneo no ha habido un choque brutal, sino una adaptación silenciosa, minuciosa, que hace que incluso muchas cosas bellas del mundo contemporáneo, muchas cosas atractivas de la arquitectura y de la vida propia del mundo actual, sean razonablemente armonizables con la tradición más antigua. Por ejemplo, en el Palacio Imperial en Tokio, el Palacio de Ueno, en los jardines de Ueno, uno pasa unas pequeñas barreras y ya se siente dentro de un mundo que es muy parecido al que contemplaron en el siglo XVII o en el siglo XVIII los que construyeron ese castillo.
Japón se caracteriza por tener más de 1500 castillos, algunos obviamente más bellos y más impresionantes y más espectaculares que otros, pero la idea de fortaleza, de una fortaleza, además que era de piedra inexpugnable para hacia afuera, pero era de madera y muy habitable hacia adentro. Esa doble condición se manifiesta en muchas ciudades y muchos escenarios de la vida japonesa. Por favor, la siguiente. Aquí están pues algunas expresiones de la sombra y la belleza, como por ejemplo en los bonsái, por ejemplo en la arquitectura interna de las casas japonesas, en los puentes o en la pintura del famoso Hokusai, de sus vistas del monte Fuji y de las olas, el frenético oleaje o de esos paisajes perdidos en la niebla o de la vida interna de las sociedades. Todo está rodeado de alguna sombra, de algún contraste, de alguna imperfección o de algún secreto realismo que en buena medida reconstruye todos esos elementos aleatorios que hay en la vida y en la experiencia de la vida que la hacen menos armónica y menos, digamos, predecible de lo que uno pudiera pensar. Si hay un pueblo que se ha esforzado a través de su historia por alimentarnos de lo predecible es el pueblo japonés, y sin embargo ese mismo pueblo reconoce que prácticamente esa pretensión es una quimera y una quimera además muy peligrosa. La siguiente, por favor. En la isla del norte, la isla más al norte de Japón es Hokkaido, la isla de la nieve. ¿M? Tiene unos inviernos implacables. Por eso, incluso este Festival de la Nieve, que se celebra en diciembre y enero de todos los años, convoca a los escultores, o a grandes escultores, a hacer figuras absolutamente gigantescas que durarán solamente lo que el invierno haya de durar. Porque esta es otra cosa verdaderamente valiosa y Hokkaido me sirve como pretexto para decirla. Los japoneses tienen una conciencia muy grande del paso del tiempo, del paso de las estaciones, del carácter, digámoslo así, perecedero que tiene todo en la vida. Y que no hay cosas eternas ni que se conserven eternamente en una sola condición. De que donde hay nieve puede haber también sol brillante. Y además la idea del cambio, la idea de cíclica de las estaciones y de la repetición de los antiguos modelos de vida. Todas las religiones de naturaleza animista creen en lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno de lo mismo, que está pues reflejado en los libros de Mircea Eliade. La idea de que todo vuelve de modo cíclico en una suerte de espiral y nos muestra una parte de lo que fue su espíritu. La isla de Hokkaido es por eso una especie de recordatorio para los japoneses de ese carácter absolutamente cíclico de la naturaleza y de que todo lo que se muestra de una determinada manera en un tiempo se va a mostrar de otras muchas maneras en otro tiempo. Eso es una idea particularmente difícil de asimilar para personas como nosotros que vivimos en las zonas tórridas. Pero la elegancia y la fuerza de las estaciones produce también una mentalidad previsiva, una mentalidad que imagina el futuro tal como lo experimentó en el pasado. Eso es un poco la metáfora, así muy breve, de la isla del norte, Hokkaido, uno de los escenarios más bellos que uno puede visitar en Japón. Siguiente, por favor. La principal isla de Japón es Honshu, que es justamente donde se ha desenvuelto más del 70% de la vida nacional japonesa.
Es la mayor de las islas, es donde queda Kioto, donde queda Tokio, donde queda el monte Fuji, donde quedan pues la mayor parte, los templos de Nara y de Ise, donde está el santuario de Nikko y prácticamente todas las ciudades importantes japonesas, no solo las ciudades, sino incluso territorios que fueron cruciales durante los muchos siglos de guerra civil y de conflicto interno que Japón experimentó, la tierra de los samuráis, la tierra de un cierto vagabundear eh, que se parece un poco al ideario romántico de algunos occidentales de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Se parece y se refleja, por ejemplo, en la poesía de Basho. Tal vez si uno no conociera sino un solo nombre de poetas japoneses, bastaría con que leyera a Matsuo Basho. Los poemas son de una belleza extraordinaria. Es además uno de los artistas del haiku, ese, ese poema corto de pocos versos, de 17 versos muy bien contados, que sugiere alguna idea, ¿no? Que la plantea como una especie de vocación para que aquel lector que quiera se imagine lo que quiera a partir de las pocas palabras que se le comunican. El caso es que leer muchos haiku y leer de manera recurrente a Matsuo Basho produce una sensación estética absolutamente imposible de ocultar o de evadir o de eh, minimizar. Efectivamente es el reino de lo estético, el reino de una búsqueda que, como ya hemos visto, es siempre imperfecta e inacabada, de la armonía y de la paz. Entonces, van a encontrar los visitantes infinidad de castillos en Honshu, infinidad de misterios y de paisajes que evocan esta sensación a la vez de calma, la calma actual, y de guerra y conflicto en el pasado. Siguiente, por favor. Ocupa un lugar especial en la historia de Japón, sobre todo el comienzo de la Edad Imperial, las pequeñas ciudades de Nara e Ise. Nara e Ise están un poco al sur de, cerca del monte Fuji y al sur de las ciudades de Kioto y de Kobe y Nagoya, que constituyen un poco el corazón de la isla de Honshu y del corazón del Japón actual. Son ciudades pequeñas, pero con unos escenarios absolutamente monumentales. Después de muchos siglos de tradición y desarrollo de el shintoísmo, que es, como digo, una religión esencialmente animista, llegó el budismo. El budismo también transformó la vida japonesa de un modo muy intenso. Y además, el budismo llevó a la configuración del imperio y de la idea imperial, que era propiamente el imperio de Japón. No era un imperio militar, sino una especie de unidad abstracta de la nación, alrededor, en este caso, de la búsqueda del perfecto Satori. Satori es la palabra japonesa que designa lo que el Pali designa la palabra nirvana, es decir, la reconciliación de todo lo real, la extinción de todo apetito, la llegada de la paz absoluta, eterna e imperecedera. En alguna forma, los templos de Nara e Ise reconstruyen esa búsqueda que está en todos los altares, que está en todas partes en Japón, alrededor de, como les digo, la adoración del agua de los shintoístas y la adoración del humo de los budistas. Las dos cosas más valiosas para un japonés son el agua y el humo. Y en alguna forma son complementarias porque se mueven de acuerdo con sus propias fuerzas y el hombre nunca puede controlar ni los movimientos del agua ni los movimientos del humo. En algunos momentos son calmadas y evocadoras y en otros son violentas y terribles y se
se imponen al ser humano con implacable fuerza. Pues el humo en el incendio y en el fuego, y el agua en la inundación, o en el, como les digo, en el terremoto o el maremoto, o cuando esos aguaceros terribles traen tifones que son pues mortíferos y además tumban todos estos monumentos. Muchos de ellos, como es normal, han sido sometidos a un muy riguroso y muy antiguo mantenimiento para poder conservar esa forma tan perfecta y tan armónica que los caracteriza en los tiempos actuales. Siguiente, por favor. Ven ustedes que sobre Japón se podría seguir y seguir y seguir. Tal vez la ciudad más bella, la ciudad más clásica, la ciudad que tiene más que ofrecer al visitante sea la hermosa antigua capital imperial, la ciudad de Kioto, que significa en japonés capital occidental, por contraste con Tokio, que significa capital oriental. El caso es que Kioto es una ciudad de madera planificada a través de cuadrículas y muy regular. Ya en el siglo X, cuando empezó su florecimiento, siglo noveno, siglo X empezó su florecimiento, se pensaba que era más bien un templo extendido. En realidad, el origen de todas las ciudades japonesas, es decir, las que no son aldeas, cuyo objetivo simplemente es la supervivencia a través del arroz o de la pesca, las verdaderas ciudades son siempre templos, templos extendidos y complejos de templos que van ampliando los templos anteriores. Y alrededor de un templo y un monumento, como en Nara e Ise, también en Kioto, se identifica esa vocación de armonía que aunque sea imperfecta, está caracterizada pues por la madera muy bellamente pulida y labrada, por un trabajo artesano absolutamente inconcebible. Es más, los propios japoneses se han preocupado mucho en los años recientes porque ya las artes de los antiguos orfebres y de los antiguos ebanistas en buena medida se han perdido y las técnicas con las que mantenían la madera, no en vano ha durado siglos y milenios. Es cierto que a través de un arduo trabajo de mantenimiento, pero era porque el arte de estos constructores se pasaba de padres a hijos con un extraordinario rigor. Pero el arte de la construcción y arquitectónico también está reflejado en el vestido, en los kimonos, en los peinados, en el maquillaje de las geishas, en una gran cantidad de rituales. La sociedad japonesa es esencialmente una sociedad ritual, una sociedad que repite constantemente rituales cuya naturaleza se considera imperturbable por lo valiosa, por lo extraordinaria, por lo sublime. Hay una distinción que hacen los filósofos entre lo bello y lo sublime, que es muy pertinente para el caso de Japón. Lo bello es aquello que agrada a los ojos. Lo bello es, por ejemplo, lo simétrico y lo armónico. Pero lo sublime es aquello que además está impregnado de una significación, digamos, evanescente y trascendente que lo lleva a uno a elevarse, a salir de sí mismo. ¿Mm? Eh, como como en el pabellón dorado, como en tantas expresiones del arte japonés, en el que está muy claro que algo más allá de la simple belleza, algo superlativo y extraordinario, tenía que habitar, tenía que darle el aura y el espíritu, para usar la terminología de Benjamin, a un objeto o a una obra creada por un ser humano. Es en ese sentido que todo está tan elaborado, que todo es tan minucioso, que todo es tan estudiado, tan deliberado, que todo constituye una suerte de experiencia estética. Realmente, después de la India o junto con la India, el país que más intensamente
proporciona una experiencia estética al visitante es Japón. Una experiencia que en muchos casos es alegre, dulce y sutil, en otros es intensa y devastadora. Una experiencia incluso a veces aterradora. Por eso también las artes en Japón tienen su lado oscuro, su lado mefistofélico, su lado, digámoslo así, demoníaco, porque también sugieren el extremo terror, también sugieren, como en las novelas de Kensaburo Oe, una cierta pasión de lo absurdo, una cierta caída en el sinsentido. Eh, Ese es un gran problema y esa es una gran característica, sobre todo, como les digo, de la muy elaborada y en buena medida incesante experiencia estética que ofrece Japón como conjunto. Pues de todas las ciudades que brindan esa experiencia, sin duda Kioto es la que más conmueve y conmociona a los visitantes. Pero estoy extendiéndome mucho. Por favor, a la siguiente. Por tanto, eso quiere decir que recomiendo vivamente visitar la ciudad de Kioto. De otro lado está, pues, el muy abigarrado Japón contemporáneo, ¿m? Que está, pues, simbolizado fundamentalmente en el área urbana más extensa y más poblada del mundo, que es el área de la ciudad de Tokio, la capital japonesa. Tokio, según los cálculos, porque nunca dan una cifra absoluta ni exacta, estaría alrededor de los 36 o 37 millones de habitantes con su área metropolitana. El solo metro, la sola red de metro es tan intrincada, tan densa, que pues para los bogotanos resulta una cosa incomprensible que pueda haber una ciudad que tenga 120 líneas de metro. Eh, en todo caso, Japón en sí mismo se refleja de un modo muy cabal en ese contraste que hace entre la tradición y la historia y la asimilación de la modernidad. La asimilación de la modernidad tiene como metáfora fundamental la aglomeración. Y pues Tokio es la metáfora misma de la aglomeración, es decir, de la simultaneidad de millones de individuos haciendo cada uno su pequeña cosa, pero en una relación más o menos armónica con los demás. Es decir, como si ejércitos hubieran planeado movimientos acompasados y rítmicos que no derivan en un caos absoluto, sino en un cierto orden, de todas maneras imperfecto, pero en cualquier caso predecible. Porque, como ya decíamos al comienzo, Japón es, por definición, la sociedad de lo predecible. Es la sociedad en donde se puede esperar que determinadas cosas pasen y efectivamente pasan. A pesar de lo difícil, a veces de lo conflictivo, a veces de lo contradictorio que pueda suponer su realización misma. Por eso es una ciudad de tantos avisos, de tantas palabras, de tantas marcas y también de frenéticos movimientos. Es los 128 millones de habitantes de Japón están, por decirlo así, amontonados en ese 30% que les queda de los bosques sagrados. Y por eso, pues, hay muchas ciudades y muchas ciudades, además, pues, con un comportamiento relativamente complementario con esta gigantesca capital que es la ciudad de Tokio. La ciudad de Tokio nunca termina de conocerse. En realidad, eh, tiene tantos lugares, tantas experiencias, tantas cosas que ver y contemplar. El solo hecho de la movilidad, el solo hecho del movimiento, ya produce en los occidentales una cierta sensación de fascinación. Como les digo, todo es cuidado y elaborado a pesar del desorden aparente. El desorden es efectivamente aparente y por eso la ciudad se comporta de un modo tan rítmico, de modo que estas aglomeraciones se ven solo a ciertas horas. El resto del día
se ve incluso, y en la noche, un modelo de ciudad muy parecida a la de cualquier otro lugar del mundo, como si no tuviese los 36 millones de personas que efectivamente tiene. Piensen ustedes lo que sería 36 millones de bogotanos tratando de moverse como se mueven los 36 millones de tokiotas. Tendría que ser otra gente, con otra mentalidad, para que fuera posible, y no un desorden constante e incluso un peligro constante. El caso es que la paradoja es que Tokio es una de las ciudades más seguras del mundo, a pesar de este desorden, a pesar de esta agitación que la caracteriza. Mm, los carros no pasan de los límites de velocidad. Hay accidentes, por supuesto, pero son escasos y casi nunca accidentes mortales. Mm, Vean ese contraste, por ejemplo, piensen ustedes, hay automóviles, las motos se comportan de un modo muy distinto a cómo se comportan. Hay muchas motos, por supuesto, pero se comportan exclusivamente en los carriles de motos y en las vías de motos, y no se mezclan con los automóviles y no atropellan a la gente. Sin duda, el medio de locomoción más usado en Tokio es, pues, los pies humanos, caminar. Ni siquiera es una ciudad de bicicleta como Ámsterdam. Es una ciudad caminable porque obviamente está surtida por un sistema de transporte público muy amplio y muy eficiente. Por tanto, moverse en la ciudad es, cuando uno aprende, por supuesto, a no perderse, es perfectamente posible y plausible. Siguiente, por favor. Yo creo que se me fue la mano en diapositivas. Vean ustedes un poco el asunto de la gente. ¿Cuál es en verdad el gran secreto de Japón? Su población. Eh, en buena medida son poseedores de una psicología que nosotros no conocemos y no compartimos. El pueblo japonés, diríamos, es normal en el sentido en el que ellos se conciben a sí mismos, y la gente es alegre, relativamente alegre y todo eso, aunque tienen una de las tasas de depresión y frustración, incluso de suicidios más altas del mundo. Pero eso no quiere decir que no se pueda gozar de la vida y que no se respire una sensación de normalidad y de tranquilidad entre la población. Lo que pasa es que el trabajo es muy absorbente. Lo que pasa es que la idea de responsabilidad y de cumplimiento y de formalismo es también muy avasallante y en buena medida oprime a los ciudadanos comunes y corrientes. Lo que pasa es que ellos no se percatan de esa opresión ni la viven como una desgracia, sino como la única forma de vida que pudieran tener, la única forma de vida plausible que para ellos puede tener sentido. Sin duda, el verdadero gran espectáculo de la vida japonesa es su gente. Obviamente, las tabernas, la comida, todo lo que se da en los espacios internos y externos, un ir y venir absolutamente incesante, que hace que contraste la vida urbana con la tranquilidad y con la placidez de la vida del campo, es decir, la vida de los pueblitos pequeños o de las ciudades pequeñas. Yo, por ejemplo, recomiendo la ciudad de Takayama, a unos 180 o 200 kilómetros a lo suroeste de Tokio, en la misma isla de Honshu, y no en las de Shikoku y Kyushu o la Ryukyu, etcétera, sino en la isla central de Honshu, hay una ciudad muy bella que se llama Takayama. Tiene unos 90.000 o 100.000 habitantes. Takayama tiene sobre todo un barrio que reconstruye cómo se vivía en el siglo XVII o en el siglo XIV, siglo XIX. Es decir, mucho antes de que hubiera la planificación urbana contemporánea y el asfalto que caracteriza a las ciudades de hoy. Es en ese orden de cosas en el que uno percibe con una cierta completud cómo es que se acompañan y se acompasan todos los actores de la vida japonesa
a través sobre todo de los espacios interiores y de la vida cotidiana. Cosas como las lamparitas, cosas como la penumbra de los tatami, de los espacios interiores y de los cuartos, incluso la extrañísima forma de dormir que tienen los japoneses saben que no tienen almohadas, sino como unas tablitas donde se pone el cuello, cosa que obviamente para un occidental resulta una cosa no solo incómoda, sino casi siniestra, porque en verdad no tiene esa idea caótica del sueño que caracteriza a un durmiente occidental, sino la idea muy japonesa de que uno se acuesta en un determinado lugar muy preciso, con unas condiciones muy bien establecidas y se queda quietico toda la noche. Eso no le pasa a todo el mundo, pero es la forma en la que la mayoría duerme. Si hasta en la forma de dormir, que es un acto inconsciente, hay una serie de reglas, pues también están reflejadas esas reglas en la vida cotidiana desde el momento en que uno se despierta hasta el momento en que uno vuelve a dormir. Todo está reglado, todo está reglamentado, todo está establecido. ¿M? La improvisación, el invento, claro, existe, pero solo en ciertos márgenes complementarios de la vida social. Y eso, pues para un occidental resulta asfixiante y opresivo. Pues probablemente para un japonés también, pero ellos saben llevarlo y es la única manera, la única forma de vida que conocen y por tanto no solo la aman, sino que no podrían vivir sino allí o tienen muchas dificultades para vivir por fuera de ese estilo de vida. Por eso cuando van al extranjero, las colonias japonesas reconstruyen en buena medida las formas de vida que caracterizan a Japón. Muy bien, dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto que he dicho? Que aunque es largo, es solamente un entremés, una provocación para meterse en un tema tan bello y tan vasto. Muchas gracias, profesor, por esta intervención. Muy, muy interesante todo el conocimiento que usted nos transmite. Tenemos dos preguntas. Raquel, tienes la mano levantada. ¿Qué pregunta quisieras hacer? Hola, buenas noches, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta presentación. Em, Nada, mi pregunta es, ¿qué edición de Basho nos recomendaría leer? Pues la traducción que hicieron en Alianza Editorial es bastante buena. Entonces, recomiendo la traducción de Alianza, de Matsuo Basho. Ya verán, como les digo, que no es cualquier poesía, es la poesía de la relación del hombre con la naturaleza. Es decir, es la poesía de un ser que se siente criatura y que se siente creado y además vulnerable y en las manos, a veces bienhechoras y a veces terribles, de alguna fuerza mucho mayor que él, que si tuviera la voluntad se desharía de él en un instante. Gracias, maestro. Y sigue Dina, que Buenas también tiene la noches, mano. profesor. Muchas gracias. No sabe lo deleitada que he estado con esta conferencia. De lo poco que conozco de Japón, yo he leído algunos autores, he visto películas, me ha impactado muchísimo como la rigurosidad con las que ellos celebran innumerables festivales por muchos Mm, motivos, pero la cierto, dedicación de todos de los adultos, de los niños, el compromiso en cada uno de esos festivales, la música, la organización, me ha impactado, siempre me ha parecido algo muy bello de Japón. Muchas gracias. cierto. La cuestión de los festivales y las fiestas populares es verdaderamente una religión, es decir, algo que se prepara con un rigor extraordinario, como el famoso Festival Matsuri, por citar uno que es muy famoso, pero en cualquier lugar, en cualquier momento, el de los cerezos en Tokio al llegar a la primavera o en Kioto.
Hay más de 100 festivales en diversos lugares en las 47 prefecturas del país y se realizan con un ritual y con un rigor absolutamente extraordinario todos los años. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, No no sé, tenemos. no sé, yo tengo una pregunta, no sé cómo levantar la mano. Buenas noches. Buenas noches, sí señora, siga. Gracias. ¿Cuál es la razón para que todo en Japón venga en números impares? Es decir, los objetos en los empaques, los puestos en la mesa, el número de hijos, todo en números impares. Pues la cuestión de la superstición y la suerte es una verdadera religión en Japón. Los agüeros no son como aquí, que son optativos. No, allá son obligatorios. Es Mm, decir, cualquiera que haga cosas en números par está buscándose un mal destino, está buscándose algo nefasto. Entonces, puesto que la tradición, porque la tradición es la reina de la sociedad japonesa, dice que todo debe ser en números impares, pues lo respeta la inmensa mayoría. E incluso cuando alguien involuntariamente cae en estos errores, sabe que algo peligroso o asiago o por lo menos inquietante está acechándolo. Lo digo porque incluso en la literatura también se menciona que determinados individuos que hacían todo bien en un determinado lugar y en un determinado momento cometieron un error y todo a partir de entonces le salió mal. Entonces, pues la gente sabe qué es la suerte y qué es la desgracia y busca la suerte y rehúye la desgracia por obvias razones.